revelado el milagro del león de Judá, como una tribu transformadora trajo redención a la Humanidad en el tercer año de Joacim, Babilonia había sometido a muchas naciones, y el pueblo de Israel yacía angustiado bajo la opresión del rey Saúl. En Belén, un joven pastor llamado David cuidaba de las ovejas de su familia, sintiéndose pequeño en un tiempo de gran oscuridad. La tribu de Judá, sin embargo, ya había sido elegida para un propósito divino. Desde los días de Jacob, la profecía resonaba: no será quitado el cetro de Judá. David, con su corazón valiente y una fe inquebrantable, anhelaba un futuro donde su tribu pudiera resplandecer en medio de la desesperanza. Mientras las banderas de los filisteos ondeaban en la distancia, un susurro de temor invadía a su gente. Aún así, David se encontraba en los campos, cuidando de las suaves criaturas que eran su responsabilidad y rezando a Yahvé. Su devoción no pasaba desapercibida, pues el Señor lo miraba con compasión. Un día, el profeta Samuel, guiado por la voz de Dios, llegó a su hogar con un cuerno de aceite en mano. La atmósfera se tornó densa de expectativa, era el momento. Samuel ungió a David, designándolo como el futuro rey de Israel. Esa unción estaba marcada por el mismo aliento divino que había hecho girar historias en el corazón de su pueblo. El resplandor de su elección llenó de luz su alma, pero esa alegría pronto se tornó en sombra cuando el gigante Goliat retó a la nación. Ante la enorme figura del filisteo, muchos corazones titubearon. David, sin embargo, no se dejó arrastrar por el miedo. Movido por su fe, se presentó ante el rey, dispuesto a pelear. Aún con la incertidumbre en el aire, en su mano solo había una honda y 5 piedras lisas. Se acercó al campo de batalla, cuyas caras reflejaban la angustia y la desesperanza, y los murmullos de un pueblo asustado apenas llenaban el silencio. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con determinación, David cargó su honda y, levantando una piedra, clamó al Dios de los ejércitos. La piedra surcó el aire y con un impacto divino, golpeó a Goliat en la frente, llevándolo a caer tronchadamente ante la incredulidad del pueblo. La victoria fue un milagro y una respuesta al clamor de Israel. Un joven pastor se había convertido en un héroe, despertando al pueblo y sembrando la semilla de una nueva esperanza. Mientras celebraban la victoria, la comunidad comenzó a recordar la promesa de Dios. David, el ungido, enfrentaba ahora la feroz envidia del rey Saúl, llevando consigo a su pueblo hacia un futuro lleno de desafíos y redención. Pero la historia no terminaba aquí. La estrella de Belén comenzaba a brillar en el horizonte, recordándoles que el verdadero milagro de Dios, la salvación del pueblo de Israel y de la humanidad, estaba aún por venir. En este camino hacia la transformación, el eco del llamado divino resonaba fuertemente. La historia de Judá apenas comenzaba a revelarse. Ante la caída del gigante, se desató un clamor de júbilo entre los hombres de Israel. Los gritos resonaban como eco del poder divino que había liberado a su pueblo. Aún así, en el corazón de David, la gloria de la victoria no disipaba la sombra que se cernía sobre él, pues sabía que la mirada del rey Saúl lo seguía con una mezcla de admiración y celos. La envidia es un veneno sigiloso, y en el seno del palacio, su efecto comenzaba a infiltrarse. Internándose en el camino que la providencia le había trazado, David se presentó ante el rey. Su corazón latía con la mezcla de la emoción por la victoria y la incertidumbre del futuro. ¿Por qué el rey se muestra inquieto?, pensó, mientras la mirada de Saúl se enredaba en la joven figura que había traído luz en la oscuridad. Durante las celebraciones, las mujeres de Israel comenzaron a cantar: Saúl ha matado a sus 1000, pero David a sus 10,000. La melodía se extendió como el fuego por el campo, avivando el resentimiento en el rey. Saúl, aunque rey ungido, se sentía amenazado por el que había sido elegido para un rol mucho más grande.
¿qué más puede darle el reino a David?, murmuró el rey en su soledad. Las sombras llenaron su corazón a medida que la noche se extendía sobre la corte. Mientras tanto, David buscaba la guía del Señor. En su soledad, escalonaba las colinas que rodeaban Belén, tocando su arpa y entonando salmos que hablaban de confianza y refugio. El Señor es mi pastor, nada me faltará, cantaba, y así, tiempos de incertidumbre se transformaban en momentos de alabanza. Pero la sombra de Saúl se acercaba. Una noche, repleto de desesperación, el rey llamó a sus hombres y dijo: esos 10.000 no permanecerán sin respuesta. Envió emboscadas tras David, buscando eliminar la amenaza que sentía en su trono. Pero Dios, que había levantado a David por su propio designio, no lo abandonaría. En cada giro de la historia, el destino del ungido se entrelazaba con el propósito de redención. David, advertido por un amigo leal, huyó a la cueva de Adulán. En este lugar de refugio y oscuridad, hombres en desgracia y de espíritu quebrantado se unieron a él. Aquí está la segunda oportunidad, pensó David, mientras entonaba canciones de liberación. El mismo Dios que lo llevó a la victoria también lo guiaría a ser un líder, no solo de guerreros, sino de corazones heridos. Así, entre las sombras, en la cueva resonaban palabras de esperanza. Sin embargo, la opresión de Saúl no cedía. Con cada complot y cada asesinato, la historia se tejía como un lienzo de pruebas sobre las promesas de Dios. David, en su debilidad, se preguntaba si el futuro sería también un desierto o si la tribu de Judá realmente vería el amanecer de su propósito, hasta que un día, mientras soñaba en la noche oscura, la voz del Señor llegó a él, como un susurro poderoso: David, tu legado no será en vano. Te levantaré para ser un faro, y a través de ti, muchos hallarán el camino de regreso. Así, se esbozaba un nuevo giro en el propósito divino. David sabía que cada paso en la oscuridad traía consigo una revelación que iba más allá de lo que los ojos podían ver. En el corazón de Dios, un plan de redención se movía, rompiendo el horizonte como el sol naciente. Pronto, contendría en su pecho no solo el anhelo del rey, sino también la promesa de ser el linaje que llevaría al león de Judá al mundo. La semilla de la redención comenzaba a brotar, resonando con la esperanza de las generaciones venideras. Pero aún quedaban oscuros caminos por recorrer. Recordando a David lo que aún no sabía, su historia estaba intrínsecamente conectada con una promesa mayor que cambiaría la humanidad para siempre. En la cueva de Adulán, mientras el eco de los lamentos se disolvía en el aire denso, David reunió a sus hombres en torno a un fuego titilante. La luz danzante iluminaba sus rostros cansados, pero tejidos de determinación. Hermanos, nuestro Dios ha sido nuestro refugio en la angustia. A través de la incertidumbre, Él seguirá siendo nuestra guía, les decía, recordando el pacto eterno que había hecho con su pueblo. Sin embargo, como sombra en la penumbra, la figura de Saúl continuaba acechando. El rey, motivado por la desesperación y el miedo a perder su reino, persiguió a David con celo desmedido. Envió mensajeros a cada rincón de Israel, anunciando la búsqueda del joven pastor. Si alguno sabe del paradero de David, que me lo informe, pues no habrá paz en mi linaje hasta que caiga su cabeza, ordenó, su voz temblando de ira. Los días se convirtieron en semanas, y mientras el tiempo corría, David y sus hombres se comenzaron a sentir como cazadores de sombra. Sin embargo, en medio del tumulto, David se decidía a fortalecer su espíritu. Las noches eran largas, pero las oraciones nunca cesaban. Oh Señor, ¿dónde está la brújula de tu propósito en este caos? Clamaba al cielo, buscando entre las estrellas las respuestas que anhelaba. Un amanecer, mientras las riquezas de la luz dorada se filtraban a través de las nubes, llegó a David un mensaje inesperado. Pertenecía a Jonatán, hijo de Saúl, su amigo y compañero de almas. Con un corazón ansioso, David lo recibió, y Jonatán se acercó, mirándole fijamente. Mi padre ha jurado que te matará, pero yo sé que el Señor está contigo. No puedo renunciar a nuestra amistad. He venido a ayudarte en esta hora oscura. Las palabras del príncipe resonaron como el canto de un ángel, y juntos, se abrazaron en la fraternidad que solo lo divino puede forjar. David, tocado por la fidelidad de Jonatán, selló una promesa en su corazón: tú y tu descendencia siempre serán parte de mi vida, y en mi reinado habrá un lugar para ti. Su fe fue un faro que disipó la sombra del temor. Poco después de ese encuentro,
la situación se tornó crítica. Saúl, enfurecido por no poder dar con David, lanzó una búsqueda aún más intensa. Pero en su furia y ceguera, donde él solo veía un enemigo, Dios había trazado un camino claro para su ungido. En el instante más oscuro, cuando la noche ya se dispersaba, David y sus hombres se hallaban acampando al borde de un monte. Sin advertirlo, cayeron en la zona de Saúl y sus tropas. De repente, en una inquebrantable confianza en el propósito divino, David y su compañero Abisai se acercaron al campamento de Saúl. Con sigilo, se adentraron en la oscuridad. Allí, ante la presencia del rey dormido, se asomaron al profundo sueño de aquel que había sido su perseguidor. La lanza del rey descansaba a su lado, testigo de la vulnerabilidad del poder humano. Déjame clavar la lanza en su corazón. Es el instante divino para acabar con esta persecución, susurró Abisai, listo para cumplir con la propuesta de la carne. Sin embargo, David, lleno de la sabiduría que solo proviene del cielo, le detuvo. No lo haré, porque no he de tocar al ungido del Señor. Sus ojos reflejaban la fe en su Creador, un eco claro en su mente, el tiempo de Dios es perfecto. Así, tomando la lanza y la jarra de agua de Saúl, ambos se retiraron a distancia segura, donde con voces elevadas, David llamó al rey, revelando el testimonio de su fidelidad. ¿Por qué persigues a un perro muerto? No soy tu enemigo, mi rey, sino el ungido que ha visto la mano del Señor ante mí. Durante ese instante, una verdad se iluminó. Dios había preservado a David, mientras la ira de Saúl aún no había encontrado satisfacción. Sin embargo, el reloj celestial seguía corriendo. La historia de David se entrelazaba cada vez más con el Redentor que habría de llegar. ¿Qué más está preparado en este relato?, se preguntaba David, mientras la voz del Señor reverberaba en lo más profundo de su ser. Una revelación aún no había sido manifestada, pero aguardaba en los brazos de la fe. En esos muros de sufrimiento y sacrificio, la promesa de un linaje eterno estaba lentamente madurando, un recordatorio de que incluso las sombras más profundas no pueden sofocar la luz que viene del cielo. Pronto, el ungido se convertiría en un reflejo de la redención, y las promesas de Dios serían reveladas en su tiempo perfecto. Mientras la luna llenaba el cielo con su luz plateada, David se encontró meditando en la soledad de la noche. El murmullo del viento traía consigo las voces de los recuerdos de un joven que pasaba sus días con las ovejas, tocando su arpa y soñando con un futuro lleno de promesas. Pero ahora, como fugitivo y perseguido, sus pensamientos danzaban en la bruma de la incertidumbre. ¿Qué haría el Señor en este tiempo? Al amanecer siguiente, las noticias del campamento de Saúl empezaron a diseminarse. Uno de los espías que David había enviado traía consigo una palabra de gran preocupación: los filisteos han invadido la tierra y Saúl ha de marchar para luchar contra ellos. Esto representaba no solo una oportunidad de escape sino un movimiento del Señor que David intuyó como parte de su plan divino. Este es el tiempo que ha de revelar el propósito de Dios, murmuró para sí mismo. Con gran urgencia, David reunió a sus hombres. Hermanos, ha llegado el momento de la acción. Saúl se aleja para pelear contra nuestros enemigos. Es el momento de acercarnos a las ciudades de Judá y preparar el camino. Dios nos ha dado una apertura y debemos aprovecharla con valentía. Los hombres de David, con el corazón palpitante, siguieron su líder al sur, hacia la tierra de Judá, su tribu ancestral. En cada poblado que atravesaban, David encontraba una mezcla de temor y esperanza en los corazones de su gente. Las familias deseaban liberarse del yugo opresor de Saúl, y el eco del deseo de un rey justo comenzaba a resonar. Un día, al llegar a un refugio en el desierto, y tras ministrar a los que llegaban a él, David hizo un sacrificio ante el Señor. Clamó con fervor: «Oh, Dios de Israel, ¿debería ir a pelear contra los filisteos y liberar a nuestra tierra?». La respuesta llegó en silencio, pero en el silencio se percibía la certeza de la voluntad divina. Sí, resonaba en el corazón de David. Liberarás a mi pueblo. Sin embargo, también había un peligro latente. Mientras David se disponía a actuar, un mensajero corrió hacia él con noticias de que Saúl había regresado. «El rey ha oído que te encuentras entre nosotros, y ha prometido terminar contigo», avisó el mensajero, su rostro empapado de miedo. La traición del rey ardía como fuego en los valles. «David,
sintiendo el peso de la angustia sobre sus hombros, tomó un momento para buscar la dirección del Señor. En la penumbra del refugio, elevó su voz con llanto: Señor, guíame. ¿Debo continuar en esta lucha? ¿O debo volver a esconderme? La sombra del rey me sigue, y mis hombres temen el desenlace. Entonces, una calma sobrecogedora llenó el lugar, y una voz interna le susurró: no temas, pues tu destino está en mis manos. El ungido no caería hasta que se cumpliera el propósito que he trazado para él. Esta palabra fue un bálsamo en la tormenta. Se levantó, firmemente decidido a actuar, no basado en temor, sino en la certeza del plan soberano de Dios. Con el valor renovado, David reunió a sus hombres y dijo: debemos mostrar misericordia mientras el Señor nos conduce. Por esta razón, no tomaremos venganza por nuestras propias manos. Él ha prometido ser nuestro baluarte. Mientras avanzaban, David sintió que el propósito de Dios empezaba a revelarse de una manera que ni él ni sus hombres podían imaginar. Cada paso que daban hacia la liberación daba un nuevo eco de las antiguas promesas de liberación que resonaban desde las escrituras de sus antepasados. Era entonces, en esa jornada, que el corazón de David latía con la certeza de que su vida era parte de un relato mucho mayor, un relato que incluiría a toda la nación y un futuro redentor. ¿Qué más aguardaba en el horizonte? Las olas de la historia estaban a punto de chocar de una manera que revelaría aún más el tremendo poder de Dios en las vidas de su pueblo. Así, la historia de un simple pastor se encaminaba hacia una transformación divina, convirtiéndose en un precursor de la mayor redención que la humanidad habría de conocer. Con fe inquebrantable, David se preparaba para descubrir el milagro que el León de Judá había orquestado desde tiempos antiguos, un propósito que resonaría por todas las generaciones. En los días que siguieron, la bravura de David se avivó como una llama en la brisa del desierto. Sus hombres, cada vez más entusiasmados por la visión de un rey justo, estaban listos para seguirlo a donde fuera necesario. Sin embargo, la sombra de Saúl se cernía aún sobre ellos, como una nube de tormenta que no se disipaba. Mientras marchaban por el terreno rocoso de la región de Zif, el aire estaba impregnado de expectativa. David miraba hacia el horizonte, sus pensamientos entrelazados con las promesas hechas a su antepasado Abraham. Recordaba cómo aquel pacto incluía a toda una nación y a la tierra que le sería dada. Su corazón latía con la certeza de que era en este momento crucial donde los lineamientos del propósito divino comenzaban a trazar su manifestación. Dios nos ha llamado a este tiempo, dijo David a su grupo. El temor que invoca Saúl no nos vencerá. Caminaremos en obediencia y con fe, pues el Señor es nuestro guía. Sus palabras fueron acogidas con júbilo, y un nuevo fervor se encendió entre los suyos. Sin embargo, el destino les tenía reservado un nuevo desafío. Al llegar a un asentamiento en el bosque de Oreset, unos espías llegaron con noticias alarmantes: los hombres de Saúl han sido avivados por un espíritu de furia. El rey ha jurado exterminar a David y sus hombres. Están más cerca de lo que creemos. David sintió el peso del miedo apoderarse de aquellos que lo acompañaban. En su corazón, sabía que este era otro momento que requería la dirección del Altísimo. Entonces, se apartó de su grupo y buscó un lugar apartado donde pudiera clamar al Dios de sus padres. Oh, Señor, si eres mi refugio, ¿cómo enfrentaré este desánimo que amenaza con consumirnos? ¿Me entregarás en manos del rey que busca mi vida? La contestación no tardó en llegar. La voz del Señor se sintió como un rayo de sol en su alma: mi siervo, yo estoy contigo. No habrás de caer en manos del rey, pues he levantado un camino para ti. Recuerda las promesas de liberación. En este tiempo, yo haré grandes maravillas a través de ti. Al regresar con sus hombres, David derramó su corazón ante ellos. El Señor nos ha prometido que Saúl no nos tocará. Debemos ser fuertes, pues los reyes y gobernantes son solo instrumentos en sus manos. Las palabras de David resonaron como un eco no solo de su propia fe, sino de la profunda conexión que él había forjado con el Todopoderoso a través de su clamor. Fue entonces que un espíritu de unidad se apoderó del grupo. Recordando relatos del tiempo de los jueces, donde otros habían librado al pueblo de Israel, se sintieron empoderados. La voz de David se alzó en oración y en canto, y su pueblo lo siguió fervorosamente. Así caminaron juntos, alimentando la esperanza en sus corazones, pero Dios no estaba terminado con su plan.
En ese mismo instante, mientras David preparaba su estrategia, un acontecimiento extraordinario tuvo lugar en el campamento de Saúl. El Señor había dispuesto las circunstancias para que un mensajero desconocido llegara hasta Saúl con noticias del movimiento de David, haciéndole creer en una traición entre sus propios hombres. Este es solo el comienzo, exclamó David a sus seguidores cuando escucharon las noticias del desconcierto que reinaba en el campamento real. La confusión del enemigo será nuestra salvación. Mientras la noche caía y la luna brillaba en el cielo, reflejando la luz de la soberanía de Dios, David supo que estaban en la cúspide de algo grandioso. Dios estaba orquestando una salvación mayor, pensó. En esos instantes de tribulación, la promesa de redención se entrelazaba con el destino de Israel, resonando con ecos de lo que el futuro traería. Los corazones de su gente comenzaron a palpitar con la anticipación de una victoria divina. David, sintiendo que lo miraba el corazón del Dios eterno, se preparó para dar un paso de fe que cambiaría el rumbo de toda una nación. Lo que estaba a punto de ocurrir se manifestaría no solo como el impulso de un rey, sino como el acto del Creador por liberar a su pueblo, tejiendo el relato hacia un clímax revelador. Con cada paso que dieron hacia el encuentro con su destino, David sabía que el milagro del León de Judá estaba a la espera de ser conocido por todos, y la historia de redención comenzaba a brotar de la tierra devastada, mientras las promesas de Dios se realizaban en el tiempo de su soberanía. La intriga y el plan divino se pronunciaban como en los días antiguos. ¿Qué aventuras aguardaban en el horizonte? ¿Y qué papel jugaría David en este relato eterno? David y sus hombres se encontraron en un estado de fervor renovado. Las llamas de la esperanza ardiendo en su interior impulsaron la marcha hacia el sur, donde se hallaban las cuevas de Adulam. En medio de la oscuridad, veían sus destinos entrelazados como las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Sin embargo, la inminente amenaza de Saúl no se desvanecía. Cada paso resonaba como un eco de guerra en su corazón, recordándoles que el enemigo estaba tras ellos. Con su espíritu aguerrido, David decidió buscar a sus aliados más cercanos, quienes se habían reunido entre las rocas y los arbustos, rezando por su protección. No temáis, hombres valientes, les dijo. Nuestro Dios ha hablado, su mano nos guiará. Confía en sus promesas y seremos más que vencedores. Sus palabras elevaron la moral, y la fe se apoderó de ellos como llamas avivadas en un fuego. Mientras tanto, en la lejanía, el rey Saúl, cada vez más obsesionado y consumido por la furia, buscaba con desesperación el lugar de refugio de David. Los hombres que lo rodeaban, temerosos y confundidos, eran manipulados con la idea de que debían sacrificar su lealtad a cambio de poder y favor real. Pero en medio de este tumulto, un espíritu de discordia se sembró en su campamento. Un consejero eligió ignorar las órdenes del rey, convencido de que la persecución era en vano. Una noche, mientras David y su grupo se encontraban ocultos en la cueva, un mensaje divino llegó a su corazón. David sintió el impulso de orar, y mientras lo hacía, las palabras del Salmo 34 lo inundaron. Busqué al Señor, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. La paz del Altísimo llenó la cueva, y sus hombres se unieron en oración, elevando sus voces al cielo. Sin embargo, el encuentro entre David y su enemigo estaba a punto de darse, y Dios orquestaría un evento que sellaría sus caminos de manera milagrosa. Una noche, mientras Saúl, fatigado por la búsqueda, entraba en la cueva en busca de un alivio momentáneo, nada lo preparó para el encuentro con el ungido del Señor. En un acto que sorprendió a todos, Saúl, sin saber que estaba en la presencia de su adversario, bajó la guardia al servicio de sus necesidades. David, al verlo tan cerca, recordó la palabra del Señor que le dijo que él no sería tocado por el rey. Se acercó sigilosamente, y en un momento de discernimiento divino, tomó un trozo de la túnica de Saúl y la cortó, dejando claro con este acto simbólico que su vida estaba en manos de Dios. Cuando Saúl salió de la cueva, los hombres de David esperaban ansiosos, listos para atacar. Pero David, con voz firme y reverente, exclamó su nombre, Rey Saúl. Saúl, dándose vuelta, se encontró con el rey futuro de Israel, cuyo corazón latía por compasión y obediencia. Hoy has visto que te he tenido en mis manos, pero he decidido no hacerte daño, pues tú eres el ungido del Señor. Saúl, abrumado por este acto inesperado de misericordia, lloró y reconoció la verdad de las palabras de David.
En ese instante, las lágrimas de arrepentimiento cayeron mientras Saúl comprendió que el poder del cielo había intervenido. La lucha no solo era entre hombres, sino una manifestación de la soberanía divina. David, en su corazón, experimentó un mar de emociones. La compasión prevalecía en él y comprendió que el camino hacia su reinado venidero estaba entrelazado con el perdón. Mientras Saúl se retiraba, David supo que su destino estaba guiado por la misma mano que, en tiempos futuros, traería redención a toda la humanidad. Todo este ciclo nos lleva a algo mayor, murmuró David mientras miraba al cielo estrellado. Dios está escribiendo una historia que trasciende nuestra comprensión. Y así, con una revelación creciente, el velo de la historia comenzaba a levantarse, mostrando que cada paso era un ladrillo en la senda de la redención. Las jornadas por venir serían difíciles, pero en el horizonte, David discernía la promesa de un nuevo pacto, un eco de la salvación que resonaría en los corazones de generaciones. Y la pregunta permanecía en el aire, ¿cómo un simple pastor se convertiría en el heraldador de la esperanza eterna? La respuesta estaba en el misterio divino que solo el tiempo revelaría. David observó a Saúl alejarse, con el corazón cargado de emociones profundas. Sobre sus labios aún resonaban las palabras de perdón, y el eco de la intervención divina retumbaba en su pecho. Sabía que este instante no era un simple encuentro, sino un partícipe del plan eterno de Dios, una obra que iba más allá de su propia vida. Su mente, aún resonando con el salmo que había recitado, reflexionaba: el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Salmo 34 horas y 18 minutos. Los hombres de David, todavía en la penumbra de la cueva, se miraron unos a otros atónitos, maravillados ante la misericordia que su líder había mostrado. La confrontación había quedado atrás, pero la elección de David era un faro de luz en medio de la oscuridad. Con el corazón palpante, David se volvió hacia ellos: hermanos míos, este camino no es solo para mí, sino para todos nosotros. Nuestra incertidumbre puede ser nuestra fortaleza si sabemos en quién confiamos. Al alzar su voz en oración, el miedo se disolvió. La paz que había sentido se expandió entre su grupo, y cada uno de sus hombres comenzó a murmurar agradecimientos a Dios por la misericordia mostrada, tanto a ellos como a Saúl. Este momento de unidad y gratitud fue un testimonio de que el temor y el odio podían ser vencidos por la fe genuina y el amor. Sin embargo, lo que David no sabía era que, al actuar con compasión, había despertado la ira de los hombres de Saúl, quienes, al presenciar su desesperación, se habían convertido en guerreros implacables. Unos días después, noticias de la misericordia de David llegaron a los oídos del rey, avivando su celosa ira y provocando que dispusiera un nuevo cerco en las tierras de Judá. Mientras tanto, Dios tenía otro plan en marcha. Esa misma noche, una tormenta rugía sobre las montañas, como si el cielo mismo respondiera a los clamorosos lamentos de David. Al abrirse paso entre valles oscuros y bosques espinosos, una voz resonó en su corazón: he aquí, he elegido un rey que será conforme a mi corazón, y por medio de él, redimiré a mi pueblo. David, sintiendo la urgencia del mensaje, reunió a sus hombres. Estamos llamados a ser guerreros no solo de este mundo, sino de sus promesas, declaró con firmeza. Un rey no es solo aquel que lleva una corona, sino aquel que lleva la justicia, la misericordia, y sobre todo, un corazón rendido a Dios. Las palabras reverberaron como un eco en las profundidades de sus almas, y sin previo aviso se dieron cuenta de que estaban siendo forjados para algo mucho mayor. La inminente confrontación con Saúl se acercaba, pero en el corazón de David había una claridad. Él no era solo un hombre en fuga, era un instrumento en las manos del Dios Altísimo, a través de quien las promesas del pacto se cumplirían. Mientras se preparaban, las raíces de la tribu de Judá empezaron a entrelazarse en la narrativa divina, mostrando que de esta tribu sería levantada una simiente que traería redención a las naciones. Una vez más, bajo el cielo estrellado, David recordó la visión: un linaje que sobrepasaría su propia existencia y que traería esperanza al mundo. Su mirada se enfocó en el horizonte. Dios mío. Este viaje no trata solo de escapar o sobrevivir, sino de reconocer que tú estás obrando en infinita sabiduría, dijo en voz alta. Las palabras se elevaron, y en ese preciso momento, una lluvia suave comenzó a caer, como si el cielo estuviera afirmando lo que su siervo había proclamado. Era un recordatorio:
cada paso de prueba sería seguido por una manifestación de gloria, y un nuevo pacto estaba a punto de ser revelado, uno que marcaría la historia de la humanidad. David comprendió que su vida, llena de desafíos y decisiones, estaba entrelazada con el destino eterno de su pueblo. Pero lo que aún no sé, Señor, es cómo tú utilizarás a este pastor en medio de tanta tribulación para cumplir tu voluntad. ¿Cuál será el desenlace de esta historia?, se preguntó mientras contemplaba el cielo. El silencio se adueñó del aire mientras esperaba la respuesta. Era un misterio divino que aún permanecía sin revelar, un misterio que prometía gestar la esperanza del mundo a través del León de Judá. David sintió una inquietud profundamente arraigada en su ser. La lluvia suavemente caía sobre su rostro, como si cada gota llevara consigo un mensaje de esperanza. En su corazón, el eco de la promesa divina resonaba con tal fuerza que supo que, aunque la sombra de Saúl lo persiguiera, había un propósito más grande en marcha. Al amanecer, mientras los primeros rayos de luz brillaban sobre las montañas, David se reunió nuevamente con sus hombres. Habían pasado la noche en medio de sus pensamientos, y la expectativa en el aire era palpable. Hermanos, comenzó David, su voz unida con la certeza de aquel a quien se habían comprometido a seguir, hoy es un día de decisión. El rey Saúl ha levantado su mano contra nosotros, motivado por el temor y la incertidumbre. Pero recordemos las palabras del Señor, no temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41:10. Las miradas de sus hombres reflejaban tanto valor como miedo. Sabían que su jornada estaba marcada por la adversidad, y el destino de sus vidas parecía pendular en la balanza de la soberanía divina. Uno de ellos, Abisai, cercano a David, tomó la palabra: ¿y si nuestra única esperanza es terminar con Saúl? ¿Qué hacemos si la guerra está a las puertas? David sintió la lucha interna de su camarada y se detuvo para reflexionar. Recuerda, Abisai, que el camino de un justo no siempre es el más fácil. Estamos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Dios, quien es el defensor de los débiles y el consolador de los afligidos. Eliab, el hijo de Isaí, me enseñó que la fuerza no está en el acero, sino en el corazón, en la decisión de amar incluso a nuestros enemigos. Las palabras de David florecieron en el corazón de sus hombres. Ese día, se encaminaron, no en un intento desafiante de atacar, sino en la búsqueda de la paz. Caminaron juntos hacia un campo donde se encontraba Saúl, no para combatir, sino para presentarse ante él con una verdad, que el perdón y la reconciliación eran las verdaderas armas divinas. Mientras se aproximaban, el viento soplaba con fuerza y una atmósfera tensa llenaba el aire. El ejército de Saúl ya había tomado posición, y el rey, en su furia, esperaba una confrontación. A cada paso que David daba, afirmaba en su corazón que el verdadero papel de un rey no es solo gobernar, sino también servir. Cuando llegaron a donde estaban los hombres de Saúl, David se plantó firme y levantó la voz en un clamor: Saúl, rey de Israel, no vine a buscar tu vida, sino a ofrecerte paz. Las palabras de David, llenas de valentía y amor, tuvieron un impacto profundo. Saúl, al escuchar esas declaraciones, sintió que el peso de su propia ira se desgastaba al testificar ante la grandeza de la misericordia. ¿Es este tu voz, David, mi hijo?, preguntó el rey, su voz temblando de emoción. No puede ser, después de todo lo que he hecho. David, con humildad y firmeza, respondió: el perdón es lo que hace libre al corazón, Saúl. Reconocemos que nuestros caminos se han desviado, pero hoy podemos trazar un nuevo rumbo juntos. Mientras la tensión se disipaba, el silencio se asentó sobre el campamento. Era un momento de elección divina, donde las posibilidades se entrelazaban con las promesas del Altísimo. Quizás, pensó David, en esta elección habría algo más profundo: la redención del corazón humano. Las palabras de David tocaron el corazón de los presentes. ¿Sería este el momento en que el cielo y la tierra se unieran para permitir que la luz se abriera paso a través de la nube oscura de la guerra? En ese instante, una voz enigmática resonó en el aire: decretaré paz donde hay guerra, y del corazón quebrantado nacerá vida. La promesa del León de Judá brillaba con fuerza en la mente de David. La historia de su pueblo estaba a punto de dar un giro, uno que podría ser el preludio a la llegada del Redentor. Hay un plan mayor, Señor,
un propósito oculto detrás de esta encrucijada?, se preguntó David mientras el murmullo de su gente crecía en esperanza. En ese mismo momento, el cielo, aún nublado por la tormenta, pareció abrirse un poco más, como si las circunstancias estaban gestando una revelación mayor que abrumaría con la gloria del pacto de Dios. La pregunta colgaba en el aire: ¿sería este el principio de la mayor historia de redención que el mundo jamás conocería? David observó el rostro de Saúl, donde se entrelazaban la sorpresa, la tristeza y la esperanza. En los ojos del rey, David vio un reflejo de su propio corazón, un corazón que anhelaba la paz que superaba el entendimiento. El rey de Israel, en su lucha interna, se hallaba en un cruce de caminos, y las palabras de David eran un faro en su oscuridad. David, dijo Saúl con la voz quebrantada, me has mostrado que aún hay bondad en este mundo. Te perseguí por temor, pero en este momento de entrega veo la verdad. Somos hombres de la misma tierra, llamados a ser luz y sombra, a construir en lugar de destruir. Mientras pronunció estas palabras, el aire se llenó de electricidad. Los hombres a su alrededor comenzaron a murmurar, el eco del diálogo entre los dos rivales reverberaba entre las rocas y los árboles. Se estaba formando algo más grande que el entendimiento humano. Entre los soldados de Saúl, algunos comenzaron a dejar caer sus armas, mientras la tensión se disolvía lentamente, convirtiéndose en un hilo de comunión. David, observando el cambio, sintió que un nuevo soplo del Espíritu se movía en el campo. ¿No ven?, exclamó David con fervor. Aquí, frente a nuestros ojos, la misericordia de Dios se manifiesta. Él está entre nosotros, guiando nuestras acciones. Hoy, no somos enemigos, somos herederos de un pacto de amor. Recordemos las palabras del Salmo que dice, porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida, por la noche durarán el llanto, y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, 5. El rostro de los soldados de Saúl pronto reflejaba asombro y deseo de reconciliación. Con cada palabra de David, la atmósfera se convertía en un campo fértil donde la esperanza podía germinar. Era como si las nubes de tormenta se disolvieran en el brillo de un amanecer renovado. Sin embargo, entre la multitud, un joven soldado, de nombre Jonatán, hijo de Saúl, se adelantó, sintiendo el peso del llamado. ¿Y si nuestros corazones se convierten en un solo corazón? ¿Qué pasaría si permitimos que el plano de Dios nos una? ¿Puede la paz crecer donde antes hubo odio? La pregunta de Jonatán resonó en el aire como una campana de salvación. En el silencio, una sensación de unanimidad comenzó a formar un lazo. Alentados por la sabiduría de aquellos hombres, David y Saúl comenzaron a acercarse uno al otro, las manos extendidas, listas para abrazar el futuro que Dios les había preparado. Aquel instante fue crucial. Los hombres y mujeres de Israel, testigos de la gracia, sabían que estaban presenciando una intersección divina. La historia de sus vidas, marcada por el sufrimiento y la huida, ahora se encontraba frente a la posibilidad del renacer. En ese momento de unidad, David sintió de nuevo la voz de Dios resonando en su interior: día de paz, mi siervo. Pero recuerda, el camino que ha de forjarse es duro, y el enemigo no permanecerá en calma. Era como si el Altísimo estuviera advirtiendo que lo que estaban haciendo no era simplemente una tregua temporal, sino el principio de una nueva era de reconciliación necesitada por el pueblo de Israel y más allá. Señor, murmuró David en su corazón, ¿qué más está por surgir de este encuentro? ¿Qué propósito mayores se esconden tras estas fragancias de redención? Las preguntas calaban en el alma del futuro rey, dejando una inquietud santa que lo motivaba a seguir adelante. En ese instante, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando el campo de la reconciliación. Una voz resuena en el viento: de este pacto nacerá un rey, que guiará a las naciones hacia la luz, y su corazón será un refugio para aquellos que buscan redención. Mientras los hombres se unían en abrazo y restauración, el eco de la promesa del León de Judá reverberó en el corazón de David, recordándole que, aunque muchas sombras se presentarán en el camino, la luz del mundo estaba más cerca que nunca. El misterio de la soberanía divina continuaba desenvolviéndose, dejando a todos preguntándose, ¿cuál será el próximo capítulo en la historia de redención, y cómo se entrelazarán nuestras vidas en el grandioso tejido del plan de Dios? Mientras la reunión de reconciliación se expandía, el ambiente se tornó en un lugar de esperanza.
Los hombres de Saúl, seducidos por la autenticidad del perdón de David, comenzaron a dejar de lado sus armas. Era como si el cielo se hubiera abierto para iluminar un camino que antes parecía imposible. Las palabras de Jonatán reverberaron en el corazón de David, ¿y si nuestros corazones se convierten en un solo corazón? El espíritu de unidad se encontraba en la esencia del llamado divino, y en medio de la agitación, David se dio cuenta de que la gloria del Señor se estaba manifestando entre ellos. Sin embargo, aún en la calma de aquel momento, la amenaza de Saúl aún se cierne sobre el futuro, seguridad y temor coexistían en un equilibrio delicado. Mientras Saúl y David se abrazaban, cada uno sintió el peso de la historia que los había llevado hasta allí. No será sencillo, David, susurró Saúl con la voz quebrada, la luz de este encuentro tal vez se disipe. Muchos aún me ven como rey, y mi corazón lucha contra el resplandor de lo que estás llevando a cabo. Aún así, tu majestad, este es un paso hacia la paz, un paso que nos lleva a la voluntad de Dios, respondió David, sintiendo que cada palabra resonaba como una palabra profética. Lo que no entendemos hoy, en algún momento será revelado. La historia de Judá y de Israel está entrelazada con la redención de múltiples corazones. Mientras el diálogo continuaba, un murmullo inquieto se extendió por el campamento de Saúl. 12 de sus hombres, leales hasta el final, se encontraban descontentos, el resentimiento aún tan palpable como la sangre que había sido derramada en el nombre de la ira. Este es un error, gritó uno de ellos, no podemos perdonar al que ha tratado de quitarnos nuestro rey. Las palabras fueron como un veneno, y rápidamente se extendieron entre los soldados. David, percibiendo la tensión, se dio cuenta de que la reconciliación no sería tan fácil como había imaginado. Pero él sabía que el amor y la fe tenían el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos y que el propósito de Dios era mucho más grande que cualquier conflicto humano. Levantando su voz, invocó, «Oh Israel. Este es el momento que hemos estado esperando. El rey perdona, y nosotros también debemos perdonar. Como los cielos nos han guiado, así será en el futuro». Saúl miró hacia abajo, captando el peso de las palabras de David y sintiendo un atisbo de esperanza. La lucha interna se desbordaba, y ante su propia vulnerabilidad, expresó, ¿pueden los hombres ver más allá de sus heridas? ¿Más allá del rey que fui, hacia la persona que puedo ser? Un silencio abrumador cubrió el lugar. Delante de él estaba el futuro rey de Israel, un hombre al que había tratado de eliminar, ofreciendo paz en lugar de venganza. La convicción comenzó a germinar en el corazón de Saúl. Quizás esto era más que un movimiento político, era una chispa de redención. De repente, una brisa poderosa trajo consigo un eco del pasado. Un anciano, conocido por ser un profeta entre su gente, se acercó a ellos. He venido a dar testimonio, dijo en voz elevada, que este encuentro es el principio de un nuevo pacto. Y aunque la historia ha sido oscura, el amanecer ha llegado. El Señor ha escrito un jacinto divino entre sus tierras, de Judá nacerá un rey que redimirá no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad. El león de Judá desatará la salvación a las naciones. Las palabras penetraron el corazón de todos los presentes. El anciano, con sus ojos que habían visto más años que todos ellos juntos, parecía traer el eco de los relatos antiguos. La afirmación hizo vibrar la esencia de cada hombre en el campamento. Mientras la atmósfera se llenaba de asombro y contemplación, David sintió que su corazón ardía con un propósito renovado. Allí, entre ellos, no se encontraba solo el rey ungido, sino un sembrador de esperanza. Este es el manto que nos ha sido entregado. La división ya no puede seguir. Debemos andar en la luz. Porque el pueblo de Israel merece paz. Con cada palabra que brotaba de su boca, los hombres comenzaban a creerse que tal vez era posible. La luz de un nuevo comienzo brilló entre ellos, y aunque los celos y el resentimiento aún se cernían, la visión de unidad comenzó a forjarse. No obstante, en el corazón de David, una sombra de inquietud permanecía. Sabía que el enemigo nunca se quedaría quieto. Señor, oró en su interior, ¿qué más está por suceder en este relato de redención? ¿Cómo mi historia se entrelaza con el plan soberano que has diseñado? A medida que la verdad comenzaba a brotar, las dudas lo invadían, recordándole el peligro latente que aún acechaba. Mientras todos se reunían en un círculo de guardia domado por la víspera del perdón,
Las nubes oscuras del pasado comenzaron a disiparse lentamente. David cerró los ojos y se permitió un momento de comunión con su Creador, el león de Judá que danzaba entre ellos, recordando que si bien el camino hacia la redención aún no estaba del todo claro, ya había comenzado a desenredarse. Hoy, siempre avanzo con la certeza de que Dios está entre nosotros, proclamó, mientras la percepción de su verdadero llamado comenzaba a florecer en el corazón de su pueblo. Y en su interior, una revelación se agitaba, susurrando que el propósito de Dios se iba entrelazando de maneras que aún no podía comprender del todo. En ese horizonte nuevo, algo glorioso se gestaba. ¿Qué más aguarda de nuestra conexión?, se preguntó. La historia de la salvación aún continuaba, y con una voz firme, David les recordó a todos, estaban aquí para celebrar un nuevo pacto, la historia se volvía a escribir, y la redención aún estaba por revelarse.